Entonces, aquí como siempre comenzamos con un pantallazo sobre la enfermedad. Aquí ya nos da qué tipo de enfermedad es, qué es grave, tiene complicaciones hepáticas, renales, cardíacas y es causada por un virus de la familia de los arbovirus y transmitida por Aedes aegypti. Aquí tenemos que hacer una salvedad porque el Aedes aegypti es el transmisor de la fiebre amarilla, pero en las zonas urbanas. En la zona selvática ya es otro mosquito, no es el Aedes aegypti, es el mosquito Haemococcus. Se escribe con H, Haemococcus, y se pronuncia Haemococcus. Muy bien, etiología. El agente etiológico de la fiebre amarilla, entonces, como habíamos dicho, es un virus que pertenece a la familia de los Flaviviridae. Se escribe y Flaviviridae se pronuncia. Muy bien, este virus tiene un solo serotipo y es de cadena ARN. Los virus pueden ser ADN o ARN. Este es un virus de ARN, o sea, ácido ribonucleico. Muy bien. Y en la forma selvática de las Américas, el vector es el mosquito llamado Haemococcus. Sigamos. Vamos a ver el ciclo de vida del vector, o sea, del mosquito, que es la Aedes aegypti en la zona urbana del continente americano y en la zona selvática es el Haemococcus. Entonces, como ya hemos visto como hemos visto ya en otras enfermedades como el dengue, aquí en la fiebre amarilla vamos a ver cómo se procesa el ciclo del mosquito Aedes aegypti desde que es huevo hasta que sale como mosquito adulto. Entonces hemos dicho que la hembra del mosquito Aedes aegypti va a depositar los huevos en charcos, en aguas estancadas, puede en aguas de lluvia en el caso del dengue y el caso de la fiebre amarilla. Y después de 7 a 14 días eclosiona el huevo del mosquito y sale la larva. Esa larva tarda 2 a 3 días en formarse una pupa, que es otra forma del ciclo biológico, y posteriormente ya aparece el mosquito adulto que está volando ya en el ambiente. Entonces esas son las etapas del ciclo biológico o ciclo de vida del vector que es el mosquito Aedes aegypti. Sigamos. Mecanismo de transmisión. Entonces fíjense que el mecanismo de transmisión es fácil, rápido y de la siguiente forma. Vamos a ver el mecanismo de transmisión. Fíjense que aquí hay un pequeño error aquí en esta diapositiva, que es decir, el que hizo esta diapositiva cometió este error en la literatura esa que yo la copié la diapositiva, y dice, por ejemplo, mosquito sano pica. Oye, no hay mosquito sano ni mosquito enfermo. ¿Acaso ustedes alguna vez han escuchado hablar ese mosquito está enfermo de fiebre amarilla? ¿O ese mosquito está enfermo de dengue? No, pues la denominación no es esa. La denominación técnica es mosquito infectado o mosquito no infectado. Entonces, en este caso, el mosquito no infectado, porque no todos los mosquitos Aedes aegypti están infectados. El 20%, cuando mucho, estará infectado. El 10% en época que no es pandemia y 20, 30% en época de pandemia. Muy bien. Entonces, el mosquito no infectado, al picar a una persona enferma en su lecho, ahí en su cama, y chuparle la sangre, ese mosquito se infecta. Y ese mosquito ya infectado va a picar a una persona sana y le va a transmitir la enfermedad. Entonces, de la fiebre amarilla urbana. Ahora, aquí también está la transmisión, el mecanismo de transmisión de la fiebre amarilla selvática. Entonces, aquí fíjense, la fiebre amarilla selvática se da de la siguiente manera. El reservorio de este virus en la zona selvática está generalmente en los monos, ¿ya? Entonces, ese virus está dentro, parasita el organismo de los monos, pero lógicamente sin producir la enfermedad.
es decir, están en forma saprófita, como se dice. Entonces viene un mosquito y pica a ese mono, y al chuparle la sangre, bueno, ese mosquito ya se infecta con el virus de la fiebre amarilla. Y ahí ya va a picar a una persona sana y le va a transmitir la enfermedad. Entonces esa es la pequeña diferencia entre el mecanismo de transmisión de la fiebre urbana y de la fiebre y de la forma urbana de la forma selvática. Y lógicamente muda también el género del mosquito. En la forma urbana, la Aedes aegypti, y en la forma selvática es el Haemococcus. Sigamos. Mecanismo de transmisión y contagio. Entonces se lo voy a leer, introducción. La fiebre amarilla urbana se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, infectado 2 semanas después de haber picado a un paciente virémico, o sea, un paciente enfermo, ¿no? 2. La variedad selvática es transmitida por el mosquito del género Haemococcus. Fíjense que se escribe con H y AE. Haemococcus se escribe, pero se pronuncia Haemococcus. Este también es el más frecuente en el África, por ejemplo. El mosquito del género Haemococcus. Sigamos, cuadro clínico. Entonces, fíjense que esta enfermedad va a tener varios, es decir, el cuadro clínico de esta enfermedad. Hay un periodo de incubación, hay un periodo de estado, hay un periodo de remisión y hay un periodo de intoxicación. Fíjense, el periodo de incubación, generalmente alrededor de los 7 días, aparecen los primeros síntomas, ¿ya? Entonces, ese es el periodo de incubación. Después de esos 7 días comienza el periodo de estado, que se llama. O sea, cuando aparecen los síntomas, comienza la fiebre, la cefalea, los dolores articulares, artralgia, los dolores musculares, mialgia. Puede haber vómito de color negro, inclusive. Por eso es que esta enfermedad es conocida como la enfermedad del vómito negro. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hay un cuadro de hemorragias en distintos órganos en esta fiebre amarilla. Y cuando hay hemorragias en el tubo gastrointestinal, ¿ya? Y esa sangre que escapa de los vasos gastrointestinales comienza a digerirse en el estómago. Entonces la sangre digerida, después de ser expulsada por el vómito, no sale de color roja rutilante, sino sale de color negra, como hachi de café. Se llama emborra de café, ¿ya? Entonces, ese hecho de que esta enfermedad puede producir esos llamados vómitos negros, por eso se la conoce también con el nombre de esta enfermedad, de la enfermedad del vómito negro, la fiebre amarilla. Muy bien. Entonces seguíamos fiebre, dolor de cabeza, cefalea, artralgia, mialgia, vómito, que puede ser negro, ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es el color amarillento que adopta la piel y la mucosa en las personas que tienen aumentada la bilirrubina. ¿Y qué es la bilirrubina? Es un pigmento biliar producido por el hígado y que se expulsa a la segunda porción del duodeno, de la papila, junto con la bilis. Entonces, al aumentar la concentración de bilirrubina en sangre, adopta esa sintomatología del color amarillento en piel, en la conjuntiva del ojo y en la mucosa. Se ve más frecuentemente, como les digo, en la conjuntiva del ojo, en la palma de la mano, planta de la mano y en la mucosa bucal. Después viene la hemorragia. Puede haber, fíjense que la hemorragia, la persona puede sangrar por los distintos tractos del organismo. Cuando la hemorragia se produce por la vía nasal y la sangre viene del tracto respiratorio superior, se llama epistaxis. Cuando la persona sangra también por la nariz, pero la sangre viene del tracto respiratorio inferior, pulmones, bronquios, es decir, se llama hemoptisis. Cuando el paciente, la persona sangra por la boca, o sea, vomita sangre, y esa sangre viene también del tracto digestivo superior, se llama hematemesis. Y si la persona sangra por el tracto digestivo inferior y esa sangre sale por el recto, se llama enterorragia. Cuando esa sangre que sale por el recto, por una hemorragia digestiva, es de color negra como alquitrán, nauseabunda y negra, se llama melena.
Cuando la persona sangra por el tracto urinario se llama hematuria. Cuando la persona sangra también por el recto y la sangre viene es decir, sangra por el ano y la sangre viene del recto, se llama proctorragia. Ahora, si sangra por la encía, se llama gingivorragia. Las hemorragias de piel se catalogan. Si son puntiformes, se llaman petequia. Si son un poquito mayores que puntos, se llaman equimosis. Si son mayores todavía, en forma de moretones, se llama púrpura. Y si son más grandes todavía, se llama hematoma. Entonces, allá yo les he entonces descrito todos los tipos de sangrado, casi todos los tipos de sangrado que se producen en el organismo y por dónde sale, por dónde, qué color es la sangre, etcétera, etcétera. Y eso es bueno que ustedes lo sepan porque eso dice mucho de un médico cuando sabe utilizar técnicamente las palabras correctas. Muy bien, decíamos que había el periodo de incubación de síntomas, que son todos estos que hemos visto, y normalmente en la segunda o tercera semana de este periodo de estado, el paciente comienza a bajar la fiebre, a no sentir más dolor, la ictericia comienza a desaparecer y el paciente se recupera completamente. Se da de alta, se va a su casa tranquilo. ¿Ya? Eso más o menos el 50-60% de las personas. Pongámosle 50%. El otro 50%, en esa segunda semana del periodo de estado, comienza a subir más la fiebre, aumentar la ictericia, comienza a tener hemorragia, gingivorragia, epistaxia, hematemesis, melena, enterorragia, etcétera, hematuria. Entonces puede sangrar por todos los distintos tractos del tubo del organismo y ahí entra en el periodo. El otro, el que se fue de alta, después de la segunda o tercera semana, entra en el periodo de remisión, que se llama. El periodo de remisión es cuando baja la fiebre, disminuye la ictericia, los vómitos, etcétera, y se va a su casa de alta. Ese es el periodo de remisión, el tercero. Entonces, periodo de incubación, periodo de estado, periodo de remisión, se va a su casa con alta. Ahora, aquellos que después de la tercera semana, cuando ya está en pleno periodo, debería estar en pleno periodo de remisión, en vez de mejorar el estado del paciente, bajar la temperatura, mejorar la ictericia, desaparecer las hemorragias, etcétera, el paciente comienza a empeorarse. Aumenta la temperatura, aumenta la ictericia, aumenta la hemorragia, y ahí ya habla del estado del periodo de intoxicación. Entonces ahí ya el paciente complica, comienza a tener, se baja el hematocrito, ya tiene un shock hipovolémico por la pérdida de sangre, comienza a fallar el riñón, comienza a tener convulsiones, entra en coma y se muere. Es el desenlace final de estos pacientes cuando entran al periodo ya de tóxico, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, fíjense, periodo de remisión. Era lo que yo les decía. El periodo de remisión, la fiebre y otros síntomas desaparecen después de algunos días, 3 a 4 días. La mayoría de los individuos se recuperan en esta etapa, pero otros pueden progresar a la tercera etapa, que es la más peligrosa, llamada etapa de intoxicación, dentro de las siguientes 24 horas. Entonces ahí vemos, fíjense, aquí hemos entrado en la etapa de tóxica o de intoxicación. Entonces aquí la fiebre alta, fíjense, aumenta la fiebre, aumenta la ictericia, hay de insuficiencia renal, hay hemorragia intensa, hay insuficiencia hepática, estos pacientes entran en coma y estos pacientes se mueren. Ya estos pacientes ya van directamente a terapia intensiva, pero esa es más o menos la secuencia de las complicaciones en el periodo de intoxicación de la fiebre amarilla y es la que lleva al óbito a los pacientes. Sigamos. El cuadro clínico, nuevamente, aquí nos está dando todo el cortejo sintomático. Fíjense, dolor de cabeza, ictericia, dolores musculares, que son la mialgia, cara y lengua rojo por la fiebre, convulsiones, vómitos, los vómitos con sangre o vómitos negros. También puede salir la sangre roja, rutilante, bien cuando hay inmediatamente sangre el vaso y se expulsa esa sangre, sale de color roja. Pero cuando sangre el vaso en el tubo digestivo y se queda 10, 12 horas, 6 horas dentro del tubo digestivo, se digiere y ya cuando se vomita sale color borra de café, que es el vómito negro de estos pacientes, ¿no? Entonces, fíjense que aquí
Después de estos síntomas relativamente simples, acá fíjense, hay arritmias cardíacas, el sangrado puede progresar a hemorragia, hay coma, disminución de la micción, o sea, entra en anuria el paciente, delirio, fiebre, y esto lleva a la muerte al paciente. Sigamos. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fiebre amarilla? Entonces, fíjense, tenemos básicamente aquí tres tipos de técnicas, ¿no es verdad? El aislamiento del virus, que se puede hacer, el aislamiento se puede hacer en sangre o en líquido cefalorraquídeo. O sea, uno puede cultivar el virus en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Y para cultivarlo hay que sacar la muestra de sangre o la muestra de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y se pone en el pupinel, en el horno, a más de 30 grados de temperatura, y a los 5 días se ve si se ha desarrollado la colonia con el virus, entonces el virus está presente y hay que hacer el tratamiento. Eso tanto en la sangre como en el líquido cefalorraquídeo. Después hay otras técnicas de inmunofluorescencia en cultivos celulares y hay la captura de IgM por medio de ELISA. Entonces, el test de ELISA ya lo conoce todo el mundo aquí porque el test de ELISA se hace en el COVID también, se hace en el SIDA. Entonces, ya es bastante familiar ese término de ELISA. ¿Y qué mide el ELISA? El ELISA mide los anticuerpos IgG y IgM que produce el agente etiológico. En este caso, es el virus de la fiebre amarilla. En el caso del SIDA, el VIH, que es lo que determine la enfermedad. Muy bien, entonces diagnóstico a través de esos tres procedimientos. Cultivo y aislamiento del virus, técnicas de inmunofluorescencia que son más caras para detectar también el virus, y la reacción de ELISA que detecta los anticuerpos IgM que aparecen primero y los IgG que aparecen después. Sigamos. Entonces aquí tenemos exámenes complementarios, o sea que hay que hacer también un hemograma, hay que hacer urea, creatinina, sodio, potasio, es decir, todo eso de rutina se hace en la terapia intensiva cuando hay un paciente grave con fiebre amarilla. Entonces, el hemograma va a venir con leucopenia o linfopenia, plaquetopenia en los primeros días de la enfermedad, incremento de la velocidad de hemosedimentación, después el tiempo de trombina y coagulación están aumentados, por eso es la coagulopatía que lo hace sangrar a estos pacientes. Después hay incremento en las cifras del aspartato y la aminotransferasa, además de los niveles de bilirrubina, predominio directa. Mientras más elevada indica mayor daño hepático y peor pronóstico. Entonces, asociado a toda esa sintomatología, cuando usted le hace los exámenes complementarios, hemograma, transaminasa, bilirrubina, etcétera, le van a dar también alterada. La protrombina, etcétera, las plaquetas, todo eso va a dar alterado, por eso es que sangran estos pacientes, porque tienen plaquetas bajas, eso la trombocitopenia lleva a hemorragia bastante grave, ¿no es verdad? Hay aumento de la bilirrubina, tanto la directa como la indirecta, pero sobre todo a expensa de la bilirrubina directa, en este caso, la transaminasa, glutámico salacética, glutámico pirúvica también están aumentadas. Todo eso ayuda a corroborar el diagnóstico. Sigamos. Diagnóstico nuevamente. Los anticuerpos IgM aparecen durante la primera semana de la enfermedad y perduran meses. Los anticuerpos neutralizantes duran años y confieren protección frente a la reinfección. Puede haber reacciones cruzadas con otro flavivirus. Entonces, como yo le decía, en el test de ELISA vamos a dosar anticuerpos IgM que aparecen primero y duran poco, y después los IgG que aparecen después y duran un poco más. Pero después ya vamos a ver en la prevención de esta enfermedad que tenemos una poderosa vacuna de la cual vamos a hablar, ¿ya? Entonces, el pronóstico. Aquí el pronóstico habla de que en condiciones normales y cuando un paciente se enferma y tiene una evolución leve, o sea, tiene su fiebrecita, puede tener una pequeña ictericia, artralgia, mialgia, en el periodo de remisión comienza a disminuir todo, se le da alta y se va a su casa. Más del 50% de los pacientes tienen ese tipo de evolución. Pero en el otro 40-50%, estos pacientes, en vez de en la tercera semana terminar de ocurrir el periodo de remisión e irse a su casa, ahí comienzan a entrar en el periodo de intoxicación. Aumenta la ictericia, aumenta la fiebre, aumenta la hemorragia,
estos pacientes tienen convulsiones, tienen shock hipovolémico por la hemorragia, entran en coma y acaban falleciendo. Sigamos. Aquí tenemos prevención. Entonces, fíjense que la prevención, la vacunación es la medida más importante para prevenir la fiebre amarilla. Es decir, es una vacuna excelente que hasta hace 5 años se inyectaba, es decir, cada 10 años. Se creía de que en 10 años perdía ya su efectividad y había que hacer un refuerzo. Entonces, a partir de los 12 meses de edad se podía ya vacunar contra la fiebre amarilla y había que hacer refuerzo cada 10 años. Pero hace unos 5 años ya han aparecido nuevos estudios donde se dice que no, es una sola dosis que se hace de por vida. Entonces, y esto era antes vacuna contra fiebre amarilla, porque ya vamos a ver, cuando usted viaja, por ejemplo, a algún país de Europa, a algún país de los Estados Unidos, donde no tiene fiebre amarilla, lo primero que al bajar del avión les piden es su certificado internacional contra fiebre amarilla. Y si usted no está vacunado, lo agarran del jopo, lo meten en un cuartito, lo vacunan ahí y a veces hasta lo hacen hacer una pequeña cuarentena antes de soltarlo, porque ellos tienen temor de que esa infección por fiebre amarilla llegue hasta su territorio. Entonces ahora vamos a ver más adelante el certificado de vacuna internacional contra fiebre amarilla. ¿Ya? Al final, déjenlo, vamos a ver aquí. Aquí, bueno, esta vacuna contra fiebre amarilla, ¿quiénes no deberían recibir esta vacuna? Las embarazadas, los niños menores de 6 meses, las personas que están haciendo tratamiento con unas drogas que se llaman inmunosupresores. ¿Qué son los inmunosupresores? Son drogas que, es decir, inhiben las defensas del organismo, suprimen la defensa, por eso se llama inmunosupresores. Las personas trasplantadas toman estos inmunosupresores y por eso también no deben vacunarse con esta vacuna. Las personas que tienen alergia a la clara del huevo, ustedes saben que en la clara del huevo está la albúmina, entonces hay personas que son alérgicas a la albúmina, porque esa albúmina entra en la composición ahí en el disolvente de esta vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, si el paciente tiene alergia a esta clara de huevo, a esta albúmina, y le ponemos una vacuna contra la fiebre amarilla, puede ser un shock anafiláctico grave, ¿verdad? Adultos mayores de 60 años también es conveniente que no se vacune. Sigamos. Aquí está entonces, este es el famoso certificado de la fiebre amarilla. Yo lo conozco bien, porque yo trabajé en el SEDE, estuve como subdirector del SEDE en la década del 90, y este es vendido por el SEDE, el cartón nomás en $20. Y esto le piden en cualquier agencia de turismo este certificado internacional de vacuna contra fiebre amarilla. Este cartón lo compra, como le digo, no sé, estará todavía, creo que está nomás, todavía sigue en $20 el cartón, y usted se hace vacunar en cualquier centro de salud y se lo llena el cartón y se lo sella. Y este cartón está en 3 idiomas, está en español, está en inglés y está en francés. Entonces, este es el que se muestra inmediatamente cuando usted desciende del avión. En esos países donde no tienen fiebre amarilla, se lo pide. Ahora, si usted va por los países de Sudamérica, donde casi todos tienen fiebre amarilla, o va al Caribe, donde tiene más fiebre amarilla que nosotros, entonces ahí no se lo pide. Pero como le digo, en países europeos, países del norte de Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, y algunos países asiáticos también, como Japón, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. Aquí ya hay un pequeño resumen de todo lo que hemos visto de fiebre amarilla. Fíjense, agente etiológico, aquí dice flavivirus, o sea, es el virus de la fiebre amarilla que pertenece a esta familia del flavivirus. Sintomatología, aquí nos resume, fiebre de insuficiencia renal, insuficiencia hepática y hemorragia. Y esto es lo que va a llevar a la muerte prácticamente, son los síntomas más graves. Es decir, todo eso da ictericia, ya todo lo que hemos visto, ¿no? Diagnóstico de tensión y aislamiento del virus. O sea, hay que intentar aislar el virus. Y para aislar el virus hay que hacer lo que se llama un cultivo de sangre
O sea, para ver si el virus está en sangre o cultivo del líquido cefalorraquídeo. Del virus en el líquido cefalorraquídeo. Y después, fíjense, abajo dice prueba de ELISA, test de ELISA. Después tenemos la transmisión, picadura del mosquito que está infectado. Es decir, con el mosquito estamos hablando de la Aedes aegypti en la forma urbana y del Haemococcus en la forma selvática. Después la prevención, fíjate, evitar los criaderos de mosquitos, vacunación, lo más importante es la vacunación. Vestimenta adecuada, uso de repelente. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto de que, es decir, igual que en el dengue, cuando las medidas de prevención para una persona o para una familia, cuando le dice al doctor, a ver, usted que sabe cómo hago para protegerme de la fiebre amarilla, del dengue, qué sé yo, estoy yendo al campo. Entonces, el médico, su amigo, lo orienta, le dice, bueno, cómprese repelente, cómprese un mosquitero, cómprese en su casa ya, trate de poner malla milimétrica en la ventana, vaya con ropa adecuada, manga larga, jeans, etcétera, para que no tenga una parte del cuerpo descubierta y puedan picarle a los mosquitos. Esos son los EPI, equipamientos de protección individual. Ahora, si es para prevenir una epidemia o una pandemia, digamos una epidemia en gran escala en un centro urbano como Santa Cruz, por ejemplo, con casi 2 millones de habitantes, entonces ahí hay que hacer una operación de guerra que se llama destrucción de criadero, tiene 3 fases: destrucción de criadero, uso del herbicida y uso de insecticida, exactamente como en el dengue. Es decir, con la destrucción de criadero, las brigadas móviles van y destruyen todo donde haya agua estancada y donde pone el huevo el mosquito. Con el uso del herbicida, es decir, se coloca en los canales, en los charcos, en las piletas, en todos los lugares donde hay agua también, y se destruye, es decir, la larva del mosquito cuando ya salió del huevo. Y con el mosquito adulto que ya está volando con su ala, se lo fumiga con derivados piretroides. Antes, hace 50 años, cuenta la historia, se hacía la fumigación con DDT. El DDT es sumamente tóxico para el hombre. Entonces, a raíz de eso ya aparecieron estos nuevos productos para fumigar que son farmacológicamente llamados de derivados piretroides. Con eso se hace la fumigación en esas maquinitas Leco que están montadas en la carrocería de las camionetas del SEDE y del gobierno municipal. Entonces, esa es la prevención completa para esta enfermedad llamada fiebre amarilla. El tratamiento, entonces fíjense que el tratamiento básicamente, como no hay realmente medicamentos eficaces para los virus, para las enfermedades virales. Es decir, los retrovirales tienen alguna eficacia en el SIDA, por ejemplo. Han disminuido, después vamos a ver, ya no voy a hablar de SIDA porque es la próxima clase, ¿no? Pero el resto de las enfermedades realmente son costosos, cuestan un ojo de la cara y su eficacia es muy relativa, ¿la verdad? Entonces, básicamente en estas enfermedades graves como producidas por virus, es decir, el tratamiento es sintomático. O sea, el paciente comienza a tener insuficiencia renal, hay que dializar el tiene insuficiencia hepática, bueno, hay que, es decir, hacerle medicamentos con protectores hepáticos, intentar evitar las hemorragias, hacerle neomicina vía colon, limpiarle con enema ese colon permanentemente para que no se absorban los derivados del nitrógeno. Entonces, si tiene arritmias graves, bueno, hay que tratársela también el corazón. Entonces, todo eso lleva un tratamiento especializado de la terapia intensiva. ¿La verdad? El tratamiento aquí lo divide, hay que darle líquido, electrolito, bloqueantes H2 para la acidez del estómago, para el omeprazol, la ranitidina, hay que darle sangre fresca, plasma, gluconato de calcio, etcétera. Entonces ya es todo un tratamiento especializado en terapia intensiva. Muy bien, entonces con eso terminamos el tema este de fiebre amarilla. ¿Sigue alguna preguntita? Adelante. Voy a poner la batería, se está terminando la batería.
A ver, Nicole Aparicio, ¿puede repetir la parte de qué? A ver, no leí bien. A ver, Del Nicole. vector, A ver, no le escucho, Nicole. No se escucha nada. del vector le digo, doctor, buenas tardes. Sí, por eso, buenas tardes. ¿Qué, ¿va a hacer alguna pregunta? Si podías repetir la parte del vector. Eso. Explicar del vector. Hola. Sí, doctor, esa parte. Creo que